Hoy toca ya explicar por fin la guía de latín. Si os dais cuenta, siempre tengo los mismos enlaces abiertos, el de oferta de asignaturas, la guía misma, el modelo de examen, después material selectividad que os servirá para prepararos latín y finalmente la carpeta de PCE, que son exámenes anteriores. Si vais a la página de oferta de asignaturas podéis encontrar, como os digo siempre, tanto la guía didáctica como el modelo de examen de cada uno de los exámenes de la selectividad española. Ahora, lo que sí que es importante es que si por alguna razón no se os carga correctamente la página por estar en móvil, pues tendréis que poner la pantalla en horizontal para que se vea todo. Aparte de eso, no hay nada más. Hoy voy a empezar con la guía de latín y lo que he hecho es abrir la guía misma y finalmente abrir un modelo de examen para que se vea exactamente cómo será. El modelo de examen nos sirve sobre todo para poder ver que os dan un espacio tasado para poder responder a las preguntas, no tendréis mucho más espacio. Si respondéis por ejemplo, respondéis debajo, que sería, imaginemos, esta zona de aquí, pues no se va a contar esa respuesta, tendrá que ser siempre en el espacio que os dan para cada una de las preguntas. Ahora vamos con la guía de latín. Lo más importante de esta guía, saltándonos la introducción, que recordar que las introducciones solo sirven para que os expliquen qué leyes regulan la realización y creación de vuestros exámenes, además de su corrección. Lo que sí que es importante es el bloque de contenidos. Si os dais cuenta, en cada bloque he ido subrayando más o menos lo que es más importante y tenéis que hacer lo mismo porque si os dais cuenta, en vuestro examen se centran mucho más en traducir un texto, que es lo que tenéis que hacer, que sería identificar palabras, casos y después relacionarlos entre sí teniendo en cuenta el contexto y después os hacen preguntas de manera más general que si veis exámenes anteriores podréis ver que aparece también tipo test y allí si vais respondiendo poco a poco esas preguntas podréis ver qué tipo de preguntas hacen o por dónde van los tiros y finalmente regresan a lo mismo, digamos, morfología, o sea, morfología, sintaxis. Así que vuestro examen se centra sobre todo en morfología, sintaxis y semántica, que sería la forma de las palabras, cómo se relacionan entre sí para las oraciones, los tipos de oraciones, y ya finalmente la semántica, lo que significan las palabras y cómo traducirlas correctamente del latín al español. De tal forma que cuando tú en el bloque 1 ves lo de pervivencia de elementos lingüísticos latinos en lenguas modernas, tipo términos patrimoniales, cultismos y neologismos, lo ideal no es que saltes ahora a internet para buscar los términos cultos, patrimoniales y los neologismos del latín que se han mantenido en español, sino que simplemente saltes esta parte y vayas a lo que sí que es importante. Imagínate, por ejemplo, en el bloque de morfología. Si vuestro examen se centra más en preguntarte, o sea, pedirte que traduzcas un texto, debes saber morfología para poder entender cómo funcionan las palabras en latín o cómo son los casos, las declinaciones, etcétera, y cómo traducirlas correctamente al español. Lo siguiente, si en vuestro texto, en vuestro examen, mejor dicho, en el tercer bloque, os piden que respondáis algunas preguntas relacionadas con sintaxis, pero también con morfología, tipo en qué caso está esta palabra y qué tipo de oración es esta, pues como que te están dando pistas sobre centrarte en morfología y sintaxis y también semántica. O sea, tendrías que centrarte en la morfología latina, que sería cómo es un nombre, básicamente morfología nominal y también morfología verbal para poder prepararte bien el examen. Lo bueno es que aquí en la parte de contenidos explican en qué tenéis que centraros. Por ejemplo, en morfología nominal os piden que os centréis únicamente en las formas menos por lo tanto, tenéis que además de estudiar, centraros en lo que es importante. Así que sería centrarse en los nombres menos comunes y los más irregulares, del latín al español. Finalmente hablan de morfología verbal, que sería centrarse en los verbos irregulares, los verbos defectivos, esos a los que le falta alguna forma, y las formas nominales del verbo, el supino, gerundio, gerundivo. Saber cómo funciona todo eso os ayudará a centraros en el examen, que va sobre todo de traducir y reconocer cosas. Por lo tanto, cuando estéis estudiando esto, no será tanto que os van a preguntar qué es el supino, en qué consiste el gerundio en latín, no. Serán preguntas del tipo identificar y después traducir, pasarlo correctamente al español, etcétera. Por lo tanto, enfocad bien el estudio. Y ya finalmente la conjugación perifrástica, que serían los verbos que forman perífrasis. Sería buscar los verbos o cómo funciona la perífrasis en latín y centrarte en ello.
Ahora, una vez que saltas morfología, tocaría sintaxis. Ahora, el bloque uno, en el que dicen pervivencia de los elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas, esto va más orientado a lo que es el segundo bloque de vuestro examen, que sería las preguntas de tipo test, básicamente. ¿Vale? Ahora, vamos al bloque 3. El bloque 3 lo que hace es centrarse en sintaxis. Habéis visto ya reconocer, identificar palabras, conocer sus formas y también en qué tenéis que centraros en lo que respecta a palabras e identificación y clasificación. Ahora toca sintaxis. Os dicen que tenéis que estudiar pormenorizadamente, que sería estudiar un poco la sintaxis nominal y la pronominal. O sea, si es pormenorizado es porque tenéis que estudiarlo menos que todo lo demás, porque no es lo más importante que os van a preguntar. En cambio, se centran después en lo que es la oración compuesta y si os dais cuenta, en uno de esos exámenes, en la última parte, os piden que identifiquéis cuál es la oración subordinada que va después, justo aquí, que va después de una partícula que os dan, ¿vale? Por lo tanto, sería centrarse en oraciones subordinadas en latín y finalmente los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas más comunes en latín. En eso tendréis que centraros en el bloque 3, que es sintaxis. Ahora, el bloque 4 va sobre la misma línea. No es en tanto saber qué es un género literario en latín o qué es la épica o qué es la historiografía o qué es la lírica. Este bloque entero, por eso no lo he subrayado porque no es, digamos, primordial, este bloque entero va destinado a las preguntas del tipo test, básicamente, en la que os pueden preguntar quién es el autor de no sé qué obra, quién es el autor de lo otro y claro, si la obra es épica, ¿vale? Imaginemos, no sé, la Odisea, por ejemplo. Si os preguntan por la Odisea, no hace falta saber que la épica latina se caracteriza por no sé cuánto, sino relacionarlo con su autor. De tal forma que cuando os ponen este apartado es porque saben que os van a preguntar cosas relacionadas con eso, pero no os van a pedir exactamente lo que es la fábula, la comedia, la oratoria, no. Pero sí sería recomendable, por ejemplo, ir a exámenes anteriores, encontrar ahí qué tipo de preguntas hacen sobre la épica, por ejemplo, y después responderlas. Sería básicamente eso. Ahora, para el bloque 5, lo único importante será la traducción e interpretación de textos clásicos. A lo largo de esta guía irán a cada rato recordándoos lo importante que será traducir e interpretar. Y la interpretación no es únicamente pasar el caso a español, saber que esto es complemento directo, esto es un nominativo, por lo tanto es un sujeto, no será eso, sino más bien adaptar los textos latinos para que tengan sentido en español, que lo veréis más adelante. De tal forma que incluso recomiendan para traducir e interpretar no poneros a hacer el análisis morfosintáctico sobre la hoja, sino más bien hacer una traducción que sea fiel al latín, pero que tenga sentido en español. Y eso ya es trabajo vuestro. Ahora, si os dais cuenta, los tres siguientes apartados, tanto el comentario y el análisis histórico y lingüístico, no lo he marcado porque en ningún momento os pedirán que comentéis alguna palabra o comentéis algún texto clásico latino, ¿vale? Y para saber eso solo tenéis que ir al modelo de examen y cómo serán las preguntas de cada bloque, que lo veremos después. Ahora, en el bloque 6 os piden os especifican que necesitáis tener ampliación de vocabulario básico latino, o sea, léxico, literario y filosófico. Pero claro, aunque aquí te exijan ampliación de vocabulario básico latino, si tienes el diccionario, como que tienes la fuente de todo el vocabulario y léxico latino. Por lo tanto, no es en tanto ponerte ahí a hacer en un papel, palabra por palabra, digamos, empezar a apuntar palabras en una hoja y aprendértelas, sino únicamente saber utilizar el diccionario en latín. Ya los siguientes puntos que están en amarillo es porque tienen una importancia, digamos, media. Aquí os piden evolución fonética y morfológica de del latín al romance, de tanto palabras patrimoniales como cultismos. Lo de la evolución fonética, morfológica y semántica no será que os pidan cómo ha ido cambiando a nivel de sonidos, morfología o semántica una palabra, sino más bien tener eso en cuenta para traducir una palabra del latín al español. Por ejemplo, hay una pregunta en vuestro examen de filosofía, les dan como modelo de examen, que es justo la parte test, que se centran bastante en ese punto en la parte test, en la que os preguntan cuál es, o sea, qué palabra castellana origina ventus, ¿vale? Si es ventus y la palabra evoluciona a viento, por ejemplo, lo que ocurre es que eso se aprende en historia de la lengua, lo que ocurre es que la E va a diptongar a I, la U se va a convertir en O y la S va a desaparecer.
Eso es aplicar el conocimiento de los cambios fonéticos, semánticos y morfológicos, pero sin llegar a explicar que ventus lo que ocurre es que ocurre una diptongación, una apócope, una apertura, o sea, no hace falta explicar todo eso, pero sí saber que ventus origina en español la palabra patrimonial viento. Ahora, lo siguiente sería expresiones latinas incorporadas a la lengua española y la literatura y finalmente etimología y origen de las palabras. Igual que el punto anterior, es únicamente tener eso en cuenta para poder traducir al español. Sería únicamente eso. Lo único destacable del bloque 6 es emplear el diccionario para conocer vocabulario básico latino y no tener que ir palabra por palabra viendo cómo cambia español o algo así, sino ser capaz de hacerlo. Lo que sí que os especifican ahora serían qué se va a evaluar en cada bloque. Os van a pedir en el primer bloque que reconozcáis y distingáis términos latinos y también las palabras patrimoniales que originan, los cultismos, más de lo mismo, una palabra que origina o un cultismo o un término patrimonial en español. Finalmente os pedirán que deduzcáis y expliquéis el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de étimos latinos, más de lo mismo con la pregunta de eventos. Tenéis que deducir que origina en español, pero claro, aunque aquí te digan que vas a tener que explicarlo, es solo una opción en la parte test. En la parte de redacción, que serían lo de los 3 puntos, solo os van a pedir el resumen, bueno, la traducción del texto, mejor dicho, y en el bloque 3, como muchos van a pedir que expliquéis en qué caso está una palabra o qué oración subordinada es la siguiente, etcétera. O sea, van a pediros casos, pero no tanto lo que es palabras que evolucionan a español y que originan. O sea, nos van a dar una palabra patrimonial y pediros cuál es el etimo latino y cómo ha cambiado al español. Finalmente, van a evaluar que reconozcáis y expliquéis el significado de los helenismos y latinismos, palabras griegas y latinas más frecuentes. Valorarán que expliquéis el proceso evolutivo de las palabras a lenguas romances, señalando los cambios fonéticos, además de que realicéis evoluciones de términos latinos al castellano explicando y aplicando las reglas fonéticas. O sea, si tú te vas al examen y lo que te piden es traducción, da igual que te digan que querrán que justifiques, en ningún momento te piden la justificación. Por lo tanto, si en la primera pregunta, por ejemplo, de vuestro examen, que es el bloque 1, va de traducir un texto, te tocará traducirlo y tener en cuenta un montón de cosas durante la traducción, pero en ningún momento tendrás que justificar por qué razón, palabra por palabra, has ido traduciéndolo a español de una forma u otra. Por lo tanto, estos 3 bloques, bueno, 5, estas 5 competencias del bloque 1 no son importantes. Lo que sí que es importante empieza a ser morfología, en la que os piden que nombréis y describáis categorías gramaticales y señalar los rasgos que las distinguen. Lo de los rasgos que las distinguen sería básicamente los casos de declinaciones, y nombrar y describir categorías gramaticales es reconocer sustantivos, verbos, etc. Así que eso va más para vosotros. Si queréis saber qué preparar en el bloque 1 de morfología, ¿vale? Aquí está básicamente el desglose de lo que van a ir teniendo en cuenta. Por ejemplo, en el segundo os dicen que identifiquéis y distingáis las palabras propuestas, sus formantes, además de que busquéis ejemplos de términos que estén presentes. Sería básicamente conocer las partes de la palabra que te dan y poder traducirla correctamente. Y además de eso, en el bloque 3, que esta parte va destinada al bloque 3, os piden que digáis los casos de ciertas palabras. Por lo tanto, sería una forma de haceros prepararos para la pregunta que os van a hacer de explicar el caso en que está una palabra determinada. Ya lo siguiente sería una cosa importante. Os dicen que van a valorar que identifiquéis con seguridad y ayudándoos del diccionario tanto formas verbales conjugándolas, además de señalar su equivalencia en español. A esto me refería cuando os explicaban en la guía que tenías que hacer una traducción que fuese fiel al texto latino, pero que tuviese sentido en español. Lo de identificar con seguridad es que básicamente estés seguro de tu traducción y sepas hacerlo correctamente, porque traducir no es en tanto poner está en caso nominativo, por lo tanto sí o sí va a ser un sujeto, está en caso acusativo, va a serlo, está en caso no, acusativos, claro, sí, va a ser entonces complemento directo, sino que más bien darle sentido en español. Por lo tanto, las traducciones pueden ser bastante libres siempre y cuando tengan sentido y sean fieles al texto latino.
Después dicen aplicar los conocimientos en morfología verbal y nominal para realizar las traducciones y retroversiones. Básicamente lo mismo. Para el bloque 1 de morfología tendrás que, bueno, básicamente para la primera pregunta del examen que es traducción, tendrás que conocer cómo funcionan las palabras en latín para traducirlo y encima hacer que tenga sentido, ¿vale? Ahora, para el bloque 2 de sintaxis, van a pediros que seáis capaces de reconocer, distinguir y clasificar tipos de oraciones y construcciones sintácticas, lo que hemos dicho en el bloque 3, básicamente. Pedirán que identifiquéis tipos de oraciones subordinadas, ¿vale? Además de identificar las palabras y los casos en los que se encuentran. Para eso va destinado este bloque. Después, identificar formas no personales del verbo en frases y textos y traducirlo correctamente. Esto ya va destinado al bloque 1, que sería traducirlo, saber que este verbo está en una forma no personal, pero como en español no existen de por sí en oraciones verbos en formas no personales, pues traducirlo correctamente. Ahora, para el bloque 4 os piden que seáis capaces de realizar ejes cronológicos con los autores, obras. Esto va destinado al bloque 2, que sería conocer qué autor tiene una obra determinada. De tal forma que la mejor forma de preparar la parte T sería tener, digamos, tanto con exámenes anteriores como vuestros propios conocimientos en latín, un listado de autores, sus obras, ver cuáles se repiten más en los exámenes anteriores, etcétera. Y ya lo último sería el bloque 5, que creo que es el último. Nos falta un bloque 6, la madre que le... Vale. Para el bloque 5 dicen que utilicéis adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico para traducir correctamente, más de lo mismo. El bloque 1 va de traducción de vuestro examen, entonces tenéis que traducir correctamente y no tanto respetando únicamente el texto en latín. Después, utilizar con seguridad y autonomía el diccionario. Se repiten para los textos. Tenéis que ser capaces de utilizar bien el diccionario, traducir con seguridad. Traducir con seguridad es tener en cuenta el contexto, cómo va a cambiar a español y ponerlo correctamente, básicamente. Y ya finalmente reconocer y explicar a partir de elementos formales el género y el propósito de un texto. Como nunca os van a pedir el propósito de un texto, lo que quieren haceros es que si, por ejemplo, imaginad el primer texto de traducción, sabéis de qué va, seréis capaces de reflejarlo en vuestra traducción, básicamente. Vosotros sois los que vais a crear el contexto para poder traducir el texto y que tenga sentido en español. Y ya para el léxico os piden que seáis capaces de identificar y explicar léxico literario y filosófico. Básicamente, aunque una palabra tenga una traducción exacta en el diccionario, tú puedes darle otra traducción a español según lo que sepas, o sea, según lo que identifiques que es de lo que va el texto. Si es un texto bélico, tú vas a traducir una palabra de una forma u otra. Es a lo que se refieren aquí. Y ya finalmente deducir el significado de las palabras y expresiones no estudiadas a partir del contexto. Más de lo mismo, si una palabra no tiene traducción exacta al español, tú, como conoces, bueno, sabes latín, serás capaz de traducirlo a español de una forma acertada. Vale, el bloque de léxico entonces se centra más en cómo traduces las palabras, sabiendo su contexto y cómo adaptarlo al español. Ahora, para el siguiente punto, que es importante, que sería la estructura de la prueba, aquí os van a indicar básicamente cómo será el examen de latín. En él os dicen que el primer bloque, que es el que más puntos vale, son 5 puntos, y allí lo que hacen es básicamente pediros que traduzcáis un texto. Ya recordad que durante toda la guía llevan diciéndoos que traducirlo no es cambiar la palabra esta en latín, por tener este caso, a español, sino hacer que tenga sentido en español. Por lo tanto, lo que van a hacer para evaluar que traduzcáis correctamente es ver cómo utilizáis con seguridad y autonomía el diccionario para que los textos tengan sentido en español, porque recordad que la traducción no puede ser exactamente fiel al latín, sino que debe tener sentido en español, pero igualmente respetar el texto de latín. Ya para el bloque 2, que son las preguntas objetivas, o sea, el tipo test, lo que hacen es daros 6 preguntas y tenéis que elegir 4. A ver, el bloque 1 era este, básicamente. Os darían un texto de este tipo y lo único aquí diferente a cualquier otro examen es que el espacio que os dan sería este. Allí nos piden número total de, digamos, no os piden número total de líneas, pero sí que os dan a entender que os van a dar más signo estas 6 líneas que veis aquí
para poder traducir vuestro texto. Ahora, el bloque 2 sería este, en el que os dan 6 preguntas y tenéis que elegir únicamente 4 a responder. Ahí os especifican que cada pregunta vale 0,5, un error resta 0,1 y en total serían 2 puntos de examen y con eso vamos con 7 puntos ya. Y ya finalmente el tercer bloque, donde os darán 2 opciones, tendréis que elegir sí o sí una de las 2 opciones y responderla. Entre las 2 opciones tendréis 2 preguntas que valdrán 1,5 cada una, si mal no recuerdo, sí, y son 3 puntos en total. La primera pregunta está relacionada con morfología, identificar en qué caso se encuentra una palabra, básicamente, y si queréis ponéis ahí la justificación también, que vendría bien, pero bueno. Y finalmente, porque aquí nos dan un modelo de respuesta, o sea, nos piden la palabra tal, 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 está en el caso tal, 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 ¿vale? Por lo tanto, ahí es una respuesta un poco más libre siempre que sea correcta. Y ya la segunda pregunta tiene que ver con oraciones, ¿vale? ¿Qué tipo de oraciones subordinadas introduce no sé qué cosa o directamente qué tipo de subordinación introduce el pronombre no sé qué cuánto? Ahí os darían la oración donde hay una subordinación y tú tendrías que explicar qué tipo de subordinación es la otra. Aquí estoy viendo que las 2 preguntas no cambian, siempre están relacionadas con morfología y sintaxis, por lo tanto lo ideal ahora sería ir a la carpeta de PCE y después ir a latín y fijaros si las preguntas de este bloque se han mantenido igual todo este tiempo o si son nuevas. Pero aquí hay 2 opciones, vale 3 puntos y cada una de las preguntas de las 2 opciones vale 1,5, en total 10 puntos de examen. Lo que sí que es importante es que os recomiendan, bueno, os permiten utilizar el diccionario latino, pero tiene que ser del tipo Vox. Para los que no lo sepáis, estos serían imágenes de cómo es el diccionario latino que os permiten traer. Y ya realmente el tribunal que venga aquí es el que va a decidir si el diccionario es apto o no es apto, pero lo ideal es que busquéis también diccionarios que sean como los que estáis viendo ahora mismo en pantalla, así no tenéis ningún tipo de complicación en el examen. Y os recuerdan que el diccionario trae un apéndice al final, pero que, eso sí, los diccionarios traen al final un apéndice gramatical, pero tenéis que traerlo sin anotaciones, no podéis escribir nada en esa parte. Si escribís alguna cosa, el tribunal lo va a revisar y si lo encuentra, o os quitan el diccionario o directamente os quitan el examen. Por lo tanto, debéis tener cuidado con eso. Ahora, aquí os dicen los posibles autores que pueden caer en el texto. Recordad que es el texto del principio del examen, el que tendréis que traducir. Y realmente eso no sirve de mucho, pero bueno, porque un mismo autor ha escrito muchísimos textos y ponerte ahí con César podría caer o Cicerón es como perder mucho tiempo, pero bueno. Lo que sí que es importante es que las preguntas se deben responder en los espacios tasados, que serían estos de aquí, y cualquier respuesta fuera de esos espacios no se tendrá en cuenta a la hora de corregir el examen. Y ya finalmente os dan bibliografía. Aquí estos libros podéis descargarlos de alguna forma en internet o pagarlos. Lo de descargarlos de alguna forma es literalmente escribir el nombre completo del libro, poner .pdf y se va a descargar el libro en PDF y podéis utilizarlos. Ya vosotros por vuestra cuenta iréis viendo que aparecen aquí diferentes autores y os dicen básicamente qué tipo de, bueno, que de dónde podrían venir los textos. Claro, si tú te das cuenta, aquí te ponen a Ovidio y te explican qué es la metamorfosis. Pero claro, Metamorfosis es un libro bastante largo y que te digan que este libro podría caer es porque van a coger un texto de ese libro posiblemente y es el que tendrás que traducir. Por lo tanto, es como no darte nada literalmente. Lo mejor es ir a los exámenes anteriores y ver cuáles caían antes y todo eso. Ya los diccionarios que os recomiendan serían estos y finalmente para preparar las pruebas de acceso, fijaos, os dan incluso estos 2 libros que podéis consultar tanto para la prueba de, bueno, tanto para el análisis sintáctico como la traducción. Y eso sería todo de la guía de latín.